Número 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. Uno de los más increíbles cambios de rumbo de la historia empresarial estadounidense es un ejemplo dramático de la ley del sacrificio. Sucedió en la Chrysler Corporation. La empresa había existido desde mediados de la década de los 20. Sin embargo, en la década de los 70, la compañía comenzó a declinar rápidamente. En 1978, su mercado había bajado de 25% a casi un 11%. Las cosas empeoraban cada vez más y la organización iba rumbo a la bancarrota. En noviembre de 1978, la Chrysler contrató a un nuevo líder. Su nombre era Lee Iacocca. Era un hombre con mucha experiencia en autos que había ascendido en las distintas posiciones ejecutivas de la Ford. La invitación de la Chrysler de entrar a formar parte del equipo fue la oportunidad y el reto de toda una vida. Iacocca tendría la oportunidad de realizar el sueño de toda su vida: ser el máximo jefe de una de las 3 grandes compañías automovilísticas. Iacocca aceptó el trabajo, pero este también le exigió un sacrificio personal. El primero tuvo que ver con sus finanzas. El salario que aceptó en la Chrysler era un poco más de la mitad de lo que ganaba como presidente de la Ford. Su segundo sacrificio estaba relacionado con su vida familiar. En la Ford, Iacocca siempre se había enorgullecido del hecho de que trabajaba duro de lunes a viernes, pero se paraba sábado y domingo y casi todas las noches de los viernes para su familia, dejando sus problemas en la oficina. Sin embargo, para dirigir la Chrysler, Iacocca debía trabajar casi las 24 horas. Además, cuando llegaba a casa, no podía dormir. Posteriormente dijo que la compañía había sido dirigida como una pequeña tienda de abarrotes a pesar de su tamaño. La moral era muy baja en toda la compañía. La lealtad del consumidor era la peor en el mercado y la empresa seguía perdiendo dinero. Iacocca sabía que los líderes de éxito tienen que mantener una actitud de sacrificio si desean transformar una organización. Deben estar dispuestos a hacer lo necesario a fin de avanzar al siguiente nivel. Iacocca despidió a 33 de los 35 presidentes en un período de 3 años. Iacocca se esforzó aún más para reconstruir la compañía y contrató a los mejores líderes en el negocio. Recortó todos los gastos que pudo y trabajó sobre los puntos fuertes de la compañía, pero estas medidas no fueron suficientes para levantarla. La Chrysler estaba al borde de la bancarrota. Iacocca tenía que enfrentar el sacrificio más grande de todos. Iba a tener que acudir al gobierno estadounidense para pedir garantías de préstamo. En la Ford, Iacocca había adquirido la reputación de criticar duramente al gobierno por su intervención en la empresa. De modo que cuando acudió al Congreso para solicitar ayuda, nadie lo elogió por hacerlo. Iacocca habló después de ese episodio de esta manera: en la mente del Congreso y de los medios de comunicación, nosotros habíamos pecado, habíamos perdido el mercado y merecíamos ser castigados. Y fuimos castigados. Durante nuestras audiencias en el Congreso, fuimos expuestos ante el mundo como ejemplos vivos de todo lo errado en la industria estadounidense. Fuimos humillados en las páginas editoriales por no tener la decencia de rendirnos y morir con dignidad. Nuestras esposas y nuestros hijos eran el blanco de bromas en los centros comerciales y en las escuelas. Tuvimos que pagar un precio mucho más alto que el solo hecho de cerrar las puertas y retirarnos. Era algo personal, algo directo y por demás doloroso. Tener que tragarse su orgullo fue un sacrificio heroico para Iacocca, un sacrificio que muchos altos ejecutivos de corporaciones nunca habían hecho.
pero era un precio que tenía que pagar para salvar la compañía. Por lo menos uno de los sacrificios que hizo en ese tiempo fue elogiado por la prensa. Iacocca redujo su salario a $1 por año. En aquel entonces dijo, liderazgo significa dar el ejemplo. Cuando uno se encuentra en una posición de liderazgo, la gente está pendiente de todas las acciones de uno. Después de tomar esta medida, pidió a otros que también hicieran un sacrificio. Pidió a los más altos ejecutivos de la Chrysler que rebajaran su salario en un 10%. Entonces pidió y recibió algunas concesiones de los sindicatos y de los bancos que trabajaban con el fabricante de autos. Para que la Chrysler alcanzara su objetivo, todos juntos hicieron sacrificios y tuvieron éxito. En 1982, la Chrysler obtuvo un beneficio neto de $925 millones, el mejor en toda su historia. En 1983, la compañía pudo pagar sus préstamos. La Chrysler ha seguido creciendo y teniendo éxito. La compañía ha luchado por recuperar su lugar y hoy tiene un mercado combinado en Estados Unidos y Canadá de más de 16%, el doble del que tenía cuando Iacocca asumió la dirección. Iacocca se jubiló, pero su liderazgo puso a la Chrysler nuevamente en el mapa. ¿Por qué? Porque fue ejemplo de la ley del sacrificio. Lo que hizo Iacocca se aplica a cualquier líder. Usted debe ceder para subir.